Profecía de Jonás, capítulo 1, donde quedamos en el versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4 en nuestro sermón de hoy día. Vamos a leer la palabra de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra, por revelarte a nosotros, por hablarnos a nuestras vidas en este libro. Te pedimos que tu palabra pueda entrar profundamente en nuestros corazones, podamos conocerte más a ti, podamos conocernos más a nosotros mismos. Y al hacer esto, Señor, podamos adorarte, servirte y amarte mejor. Con tu Espíritu Santo, Señor, revélanos tu verdad, ilumínanos, háblanos al corazón, como vos habló a Ruth. Y te pedimos que así lo hagas, Señor, por tu misericordia y por tu gran amor. Amén. Amén. Una novela antigua de la literatura universal es Don Quijote de la Mancha. Probablemente muchos han escuchado, si no leído, este libro. Y lo menciono porque la trama del libro es una mezcla de sátira, humor. Se trata de un hombre que se vuelve loco leyendo y cree que es un caballero andante, ¿cierto? Don Quijote. Y con su escudero, y bueno, y todo el libro son aventuras cómicas casi, de los delirios de Don Quijote y también Don Quijote de la Mancha es un hombre profundamente obstinado, un hombre muy duro y nadie nunca lo puede hacer cambiar de parecer, sino hasta el final del libro. Y en uno de estos episodios medios delirantes y a la vez obstinados de Don Quijote, está el más famoso de todos ellos, que es cuando Don Quijote, en el capítulo 8 de la primera parte de su libro, confunde unos 30 o 40 molinos de viento con gigantes, ¿cierto? Todos más o menos han escuchado esa historia. Y yo la tengo acá, me gustaría relatarte el diálogo que se da ahí. Que bueno, vamos a entender el propósito de esto ahora un poquito más adelante. Bueno, descubren estos molinos y Don Quijote dice a Sancho: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes. ¿Con quién pienso hacer batalla? Y quitarles todas las vidas con cuyos despojos comenzaremos a enriquecernos. Esta es una guerra justa y el gran servicio a Dios, quitar tan mal simiente sobre la faz de la tierra. Y Sancho Panza le dice: ¿qué gigantes? Aquellos que ves allí, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, responde Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son aspas, que voltadas del viento hacen andar en piedra el molino. Bien parece, dijo Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de aquí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y arremete contra los molinos, y uno de las aspas de los molinos le pega y lo bota. Es bien cómico, básicamente, lo que hace Don Quijote. Y esto nos muestra en parte la obstinación y la locura de Don Quijote de la Mancha. Pero hoy día yo justo quiero hablarte acerca de la obstinación del pecado. Y así como Don Quijote confunde
los molinos con gigantes, nosotros confundimos el pecado con la felicidad. Y hacemos cosas locas y delirantes, pensando que un molino es un gigante. Pero Dios nos ama tanto que para librarnos del camino de necedad de nuestro propio pecado, Él va a intervenir en nuestras vidas, para que nosotros nos demos cuenta cuán necio y cuán tonto es el pecado. Y Él, en el caso de nuestro querido profeta Jonás, va a enviar una tormenta para despertar a su profeta de su locura. Entonces, el título de este sermón es Tormentas que restauran. Tormentas que restauran. Recordarán que vimos en el sermón anterior que la huida de Jonás está basada en su desconfianza de Dios. Jonás desconfía de Dios porque él no entiende lo que está haciendo el Señor. Está desconcertado ante esta misión que parece imposible por un lado, y Jonás no comprende lo que Dios está haciendo. Por tanto, Jonás desconfía de la palabra de Dios, y Jonás desconfía de Dios, y Jonás huye. Pero lo mismo nos pasa a nosotros. Cada vez que dudamos de Dios, pecamos. Pensamos en el fondo que Dios no quiere lo mejor para nosotros, que Dios no quiere que nosotros seamos felices, que Dios nos puso en un mundo lleno de placeres y nos prohibió el placer. Muchas personas ven así la religión. La religión es como el club de los amargos, porque ahí hay puras prohibiciones, como si Dios nos prohibiera el placer. Y nosotros pensamos así cuando pecamos. Dios me está prohibiendo esto, pero esto es algo que me va a hacer feliz. Esto es algo que me va a hacer bien. Y confundimos el molino de viento con un gigante. Y el pecado siempre viene con esta promesa: te voy a hacer feliz. ¿O no? ¿Por qué pecamos? ¿Acaso no creemos que en el pecado encontraremos felicidad? Te voy a hacer feliz, te voy a dar lo que Dios te está escondiendo. Y a medida que nosotros desconfiamos por un lado de Dios, nosotros no nos quedamos en la neutralidad. El hombre no es neutro. Si no confiamos en Dios, no significa que dejaremos de ser creyentes. Empezamos a creer en otra palabra, en otra predicación. Y esa predicación es la predicación de nuestro propio corazón. Así como Sancho le decía, son molinos de viento. ¿Escuchó lo que Sancho estaba diciendo? No, pero él estaba escuchando algo más. Estaba escuchando a él mismo. Son gigantes. Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Dios nos dice, son molinos de viento. Y nosotros, no, son gigantes. Entonces, a medida que desconfiamos de Dios, sí confiamos en algo. Confiamos en nosotros mismos, en otra predicación, en otra palabra, en la palabra de nuestro corazón, la predicación del pecado. Entonces, seguimos planes y razonamientos que nos parecen más sabios y más buenos que lo que la palabra de Dios nos ofrece. Y el gran problema de nosotros, y esto ha penetrado en cada corazón humano, es que confiamos demasiado en nosotros mismos. Confiamos demasiado en nosotros y desconfiamos de Dios. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en el versículo 3. Jonás hace un mapa. Jonás planea una ruta de escape. Bien elaborada, bien organizada. Él proyecta una huida en su propia sabiduría. Voy a ir de Gat Efer, en el norte de Israel, de donde Jonás era, a Jope. De Jope voy a entrar en un barco y de barco voy a ir a Tarsis. Y saben que todo ese proceso en que Jonás fue de donde estaba, donde Dios lo llamó, hasta cuando él subió el barco y se desató la tormenta que vemos en el versículo 4, pasó un tiempo considerable
Pasó un lapsus considerable de tiempo, perdón. ¿Qué nos dice esto? Que Jonás iba con un propósito fijo y en todo su viaje no sintió ni un toque de arrepentimiento. Estaba obstinado. Estaba en terquedad. Bajó de Gat-Hefer a Jope, entró al barco, el barco va camino a Tarsis y no vemos ni un toque de arrepentimiento en Jonás. Va porfiadamente por el camino de su perverso y ciego impulso. Nosotros somos exactamente iguales que él. Entregarnos al pecado es hacer un descenso rápido y vertiginoso y quedan pocos espacios para el razonamiento y para volver en sí. Cuando el pecado nos agarra, hermanos, usted no crea que te va a soltar al tiro. El pecado te empieza a domar. Doma tu mente, doma tus deseos. Y sentimos una obstinación y una ceguera delante de lo que estamos haciendo. Igual que Don Quijote, no escuchamos razones. Solo hacemos lo que nosotros pensamos que es correcto. Cuando no éramos cristianos, esta obstinación y ceguera nos seguían para todos lados. Pero ahora que somos cristianos, esta obstinación y ceguera desapareció de nosotros. Todavía quedan remanentes del pecado. Todavía queda algo de esa obstinación, de esa terquedad. Y como Jonás, cuando nos entregamos al pecado, empezamos un descenso y hacemos planes y vamos de una idea, como decía el hermano, de una idea a la codicia, después de la codicia a la lujuria, o del enojo vamos a la ira, después de la ira bajamos a la gritería, después de la gritería a la maledicencia, después de la maledicencia a la amargura. Y en todo ese viaje, que a veces son días, a veces son semanas, no sentimos ni un toque de arrepentimiento. Seguimos duros por el camino de nuestro corazón. Seguimos duro y dale, como dice el dicho, ¿no? Por donde vamos. ¿Cuánto tiempo estuvo David sin arrepentirse antes que viniera Natán el profeta? Casi un año. Todo el proceso del embarazo y el parto de Betsabé, desde que David asesinó, mintió, adulteró, pasó casi un año. Este es mi punto. Así es nuestro corazón. Lo que nosotros vemos en Jonás en el versículo 3, así somos nosotros. Vamos de Gat-Hefer a Jope. Y en todo el camino, vámonos, confiando en nosotros mismos. Nada nos puede apartar del camino del pecado. Y cuando nosotros vamos por esta ruta de descenso en el pecado hacia la destrucción, nosotros vamos con un corazón ateo. ¿Cómo es eso, hermano Cristian? Pero si nosotros creemos en Dios, sí, nosotros lo confesamos con nuestros labios. Un ateo es alguien que no cree en la existencia de Dios, ¿cierto? Pero cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? ¿Creemos que Dios está mirándonos? ¿Qué hacemos cuando estamos obstinados en el pecado? Estamos diciendo con nuestros actos y con nuestro camino que Dios no existe. Dios no está aquí. Dios no me está mirando. Lejos de la presencia de Jehová, como dice el versículo 3. Jonás fue lejos de la presencia de Jehová. Y así nosotros también nos ocultamos para pecar. ¿Quién peca en público? Los pecados, nuestro corazón se revela mayormente en nuestros hogares. Porque ahí nosotros no tenemos que fingir nada. No tenemos que usar máscara. Como somos en nuestros hogares, así somos en realidad. Y buscamos el secreto, la privacidad, la oscuridad para pecar.
Y lo hacemos con un corazón ateo, pensando que Dios no existe, pensando que Dios no me está viendo. Y en todo este descenso de obstinación, a veces pasan felices coincidencias. Oh, llegó a Tarsis y encontró un barco. Perdón, llegó a Jope y encontró un barco. Justo iba saliendo un barco. Tal vez Jonás pensó, todo me está saliendo bien. Todo va viento en popa. Por fin las cosas me están resultando. Que las cosas resulten en mi vida no son sinónimo de que estoy caminando en la voluntad de Dios. Y al revés es lo mismo. Si tengo problemas en mi vida, tampoco quiere decir que viene eso por algún pecado específico, necesariamente. Y Jonás, en esta feliz coincidencia de que justo haya un barco que sale para Tarsis, invierte dinero y paga su pasaje. Está dispuesto a gastar dinero con tal de desobedecer a Dios. La inversión de nuestro dinero también demuestra lo que hay en nuestro corazón. ¿En qué gastamos la plata? Jonás está dispuesto a gastar su plata en algo que él cree que le va a dar felicidad, en algo que él cree que va a estar mejor, lejos de Dios. ¿Y nosotros? ¿En qué gastamos nuestro dinero? El uso de nuestro dinero también refleja el estado de nuestro corazón. Entonces tengamos una imagen mental de Jonás, ¿ya? Imagínense a Jonás, este profeta hebreo, ¿ya? Siglo 8 antes de Cristo. Dios lo llama, Jonás empieza a huir. Iba camino de Gat Hefer, empieza a caminar hacia Jope, al puerto. Empieza a caminar, empieza a bajar. Lo están viendo, ¿cierto? En su camino lo ven ahí yendo hacia Jope. Llega a Jope, encuentra un barco. Se sube al barco, paga su pasaje. Lo tienen en el cuadro, ¿cierto? Está obstinado Jonás, ¿o no? Está porfiado. Tarsis es su molino de viento, pero él cree que es un gigante. Ok, aquí está el cuadro, aquí está Jonás. Ahora voltea el cuadro y ahora mírate a ti. Mírate a ti mismo cuando estás por la ruta de la obstinación. Tal vez ahora estás en una ruta de escape contra Dios. Tal vez estás huyendo de Dios. Da vuelta el cuadro y mira cómo eres cuando pecas. Cómo eres cuando ofendes a Dios y ofendes a tu prójimo. Cómo te endureces y cómo no escuchas ninguna razón y sigues por tu camino de descenso. Sigues por tu camino de terquedad. Y ahora piensa, si Dios no interviniera en tu vida, esa dureza sería de diamante y tu dureza te llevaría al seno mismo del infierno. Si Dios no hiciera nada y te dejara simplemente ir por el camino de tu corazón, ir hacia aquellas cosas que estás amando y estás reemplazando a Dios. Si Dios no interviniera en tu vida, ¿a dónde terminarías? ¿A dónde terminaríamos? Lo que quiero que veamos ahora, hermanos, es que veamos nuestra obstinación, que miremos nuestro pecado. Tenemos que mirarlo atentamente y ver cuán duros somos cuando estamos pecando. Ay, hermano Cristian, ¿por qué hace eso? Porque, ¿saben por qué? Porque tenemos que conocernos. Tenemos que conocer quiénes somos y hasta dónde llegaríamos si Dios no interviniera. Esos somos, hermanos. No nos asombremos de Jonás. No nos asombremos de Don Quijote de la Mancha. Los mismos delirios y la misma terquedad nosotros seguimos cuando pecamos. Entonces,
Así somos nosotros. Miserable de mí, dijo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El profeta Jeremías se miró y dijo, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Isaías mirando sus buenas obras dijo, todas mis justicias son como trapos de inmundicia. Estamos manchados por el pecado, por la obstinación, por la terquedad. Y nosotros, hermanos, si Dios nos dejara la dureza de nuestro corazón, no seríamos diferentes al Israel que nos estaba exponiendo nuestro hermano Jacob. Tentaron a Dios 10 veces en el desierto. Estaban enfrente de la tierra y no creyeron a Jehová. Creyeron en otra palabra. Y Dios dijo, siempre andan vagando en su corazón. Eso es lo que es la obstinación. No creer a Dios, creer en ti mismo, ir por el pecado, no escuchar las razones de Dios. Exactamente lo que le pasaba al pueblo. Y Dios le hablaba al pueblo, el pueblo no oía, no oía, no oía. ¿Y nosotros? Y ahí está Jonás, en su descenso hacia el infierno. Versículo 4. Pero Jehová levantó una tormenta. Pero Dios, que es rico en misericordia. Nosotros somos duros, obstinados, pecadores, pero Dios interviene. ¿Se dan cuenta acá? Que Dios hará todo lo necesario para que volvamos a Él. Él no nos dejará correr por nuestra obstinación. Porque Jesús dijo, de los que tú me diste, no perdí ninguno. Los que están en la mano del Hijo de Dios, Él los va a arrebatar. Pero Dios usará las tormentas para volvernos a Él. Versículo 4, estos peros de la Biblia, estos peros transformadores. Pero Jehová arrojó un gran viento y se produjo una gran tempestad. ¿Cuál es el mayor peligro, me pregunto yo? ¿La tormenta o la obstinación de Jonás? ¿Cuál es el mayor peligro para Jonás? ¿Su propia ceguera o una tormenta? El mayor peligro para Jonás, el mayor peligro para su alma y el mayor peligro para nuestras almas no son nuestros sufrimientos que están en la mano y en la soberanía de Dios. El mayor peligro para nosotros es nuestro propio pecado y nuestra propia obstinación. Es el mayor peligro para nuestras almas. Y Jonás huye de Dios, pero Dios no le suelta la mano. ¿Cuántas veces nosotros así? Huyendo de Dios, pero Dios nunca nos suelta. Si somos de Él, Él nunca nos suelta. ¿Por qué? Porque Él pelea por nosotros. Pelea por nosotros. ¿Y sabes contra quién pelea por nosotros? ¿Contra quién pelea? Contra nosotros mismos. Él pelea por nuestras almas, contra nuestra obstinación y contra nuestra desobediencia. Nuestra vida es una especie de pelea entre nosotros y Dios. Nosotros peleamos contra la misericordia de Dios con nuestra maldad y con nuestro pecado. Y peleamos para vencer su misericordia. Pero por otro lado, Dios pelea contra nuestra maldad y contra nuestro pecado para vencernos con su amor. Y nosotros estamos en esta disputa contra Dios. Nosotros luchamos contra Él lucha contra nosotros. Asombrosamente misericordioso por su lado,
pero perversamente malvado por el nuestro. Pero si tú eres de Él va a ganar al final. Él te va a vencer, Él va a vencer tu maldad, va a vencer tu obstinación, va a vencer las cosas que te esclavizan y te doman y te hacen adicto al pecado. Va a vencer tus molinos de viento que crees que son gigantes. Y Dios está peleando por su Hijo. Y la forma en cómo Él pelea contra su Hijo es levantando, en el hebreo, arrojando una tormenta. Dios lanza una tormenta, un viento grande, poderoso al mar, de forma que parece que la barca donde Jonás iba se iba a quebrar en dos. La barca casi se quiebra, pero el corazón de Jonás es más duro que el barco. Y la causa de esta tormenta, que viene de mano de Jehová, porque así dice la palabra de Dios, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, que se pensó que se partiría la nave, viene de parte de Dios, y es específicamente por el pecado de Jonás. Eso es lo que revela este pasaje. Es por el pecado específico de su hijo que Dios lanza esta aflicción. Nosotros tenemos amplios argumentos bíblicos para creer que muchas cosas que pasan en la vida son por causa de nuestros pecados. Miriam obtuvo lepra porque pecó contra Dios. Jonás la tormenta porque huyó de Dios. Pero a pesar de que esto es cierto, esto nunca nosotros debemos pensar que es un patrón irrompible, porque hay muchos sufrimientos que también vienen y no son necesariamente causas de un pecado específico. Pero hay otros que sí, como en este caso. Hay tormentas disciplinarias y tormentas que yacen en el misterio y en el propósito de Dios, como en el caso de Job. Esta misma tormenta, por ejemplo, afecta a Jonás por su pecado, pero afecta a los marineros. ¿Qué culpa tienen los marineros? ¿Qué culpa tienen otras barcas de la zona que son afectadas por esta tormenta? ¿Pero Dios lo hace sufrir o no? Nosotros no entendemos por qué Dios hace eso. Sí entendemos en el caso de Jonás, pero no entendemos por qué involucra a otros. Muchas veces así en nuestra vida. Toda desobediencia acarrea una tormenta, pero no toda tormenta es causa de una desobediencia. Sea como fuere, hermanos, en la tormenta que puedas tú estar viviendo, sea que sea una tormenta disciplinaria o no, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es difícil identificar si cosas que estamos pasando es por un pecado en particular que estoy cometiendo o son consecuencias de un pecado que yo haya hecho en el tiempo o yace en el misterioso propósito de Dios para mi vida. Es difícil discernirlo. Pero sea como fuere, si fuere en uno u otro caso, hay dos cosas que aplican en cualquier caso. Uno, toda tormenta es enviada por Dios. Toda tormenta es enviada por Dios. Todo lo que nosotros vivimos está en el control de Dios. Nada escapa de su mano. Y en segundo lugar, toda tormenta es enviada también con el propósito de trabajar en nosotros. Dios trabaja en nosotros por medio de los sufrimientos, por medio de las tormentas que envía. Entonces, en primer lugar, Dios es soberano. Él hizo levantar un gran viento. Él controla el clima, Él controla cada hoja que cae, cada pelito de tu cabeza que se cae al suelo. Él sabe, Él cuenta tus pelos.
Cada gota de lluvia que cae, Él sabe y Él la envía. El viento, Él lo saca de sus depósitos. Entonces todo está en la mano de Dios. ¿Han escuchado o tal vez ustedes mismos han orado de esta forma? Dios, te pedimos que tomes el control. ¿Lo han escuchado? Dios no toma el control. Dios está en control. No hay una situación donde Él no esté en control y tenga que tomarlo. Él ya está. Por más caótico que sea, por más que los vientos giren para todos lados y parece que no tienen ninguna dirección y que las olas son violentas y que se ve solo caos, Dios está en control de todo. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en los abismos. Hace subir nubes, relámpagos para la lluvia y saca los vientos de sus depósitos. Pero no nos da esperanza que Dios esté en control de nuestro sufrimiento. ¿Qué es más esperanzador? ¿Que todo ocurra al azar y sin sentido? ¿O que mi Padre esté en control? ¿Qué es más esperanzador? Que el que me ama y dio a su Hijo por mí sabe lo que está haciendo. Versus aquel que no tiene a Dios y sufre las mismas miserias. Sufre mismas enfermedades, mismas pérdidas, mismos, y sin sentido. Todo es producto del azar. Y en tu vida, ¿qué caos hay? ¿Qué vientos están golpeando? ¿Qué mares se están levantando? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu tormenta hoy en tu vida? Uno, Dios es soberano sobre eso que te está pasando. Dios sabe y Dios tiene el control. Y en segundo lugar, Dios trabaja en nosotros por medio de las tormentas. Recuerda, las tormentas pueden ser disciplinarias o no. Dios está trabajando específicamente en la desobediencia y la obstinación de su profeta. Como yo he dicho en otras ocasiones, las tormentas nos llevan a un encuentro más profundo con Dios. Nos hacen depender de Él de una forma que si no hubiera tormenta tal vez no dependeríamos de esa forma. Nos hacen orar de una forma que tal vez sin tormenta no oraríamos así. Nos hacen descubrir su amor y su fortaleza en formas que si no hubiera venido la tormenta yo nunca lo hubiera descubierto. Dios trabaja en nosotros por medio de las tormentas. ¿Y saben qué hacen las tormentas? Las tormentas nos quiebran. Nos quiebran. Nos hacen ver débiles, frágiles, impotentes. Cuando las cosas que escapan a nuestro control ocurren, nos hacen ver totalmente necesitados. Y nos hacen darnos cuenta de cuán débiles somos. Los sufrimientos, hermanos, nos humillan. Y Dios los envía para humillarnos. ¿Recuerdan a Pablo? 2 Corintios capítulo 12, Dios envió un aguijón de sufrimiento a su apóstol. Porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Dios nos hace ver débiles, frágiles, impotentes frente a circunstancias grandes vientos, grandes tormentas. Y nosotros ante eso somos como pequeñitos, chiquititos. ¿Pero por qué? Porque Dios está quebrando nuestra obstinación, nuestro orgullo, nuestra soberbia. ¿Para qué? Para que nosotros nos agarremos de Él. Para que dejemos nuestras confianzas
en nuestros propios corazones y volvamos a confiar en Él. Y descubramos su amor y su fortaleza en medio de la tormenta. Toda tormenta también tiene en el centro el amor de Dios por nosotros. ¿Y cuántos hay, hermanos, que tuvieron un encuentro por Cristo precisamente porque Dios envió una tormenta a sus vidas? En mi caso. Este es mi caso. Yo no suelo hablar de mí, pero ahora te voy a contar un poquito de mí. Yo era un joven totalmente rebelde. Pregúntale a mi mamá cómo yo era. Y a pesar de que yo crecí en un contexto cristiano, a mí no me importaba nada. Yo lo único que quería era lo que mi corazón deseaba. Y puse yo toda mi esperanza en un deporte que se llama rugby. No sé si lo han ubicado, un deporte de contacto. ¿Y saben qué tuvo que hacer Dios para quebrar mi orgullo? Él tuvo que enviarme una lesión a mi pierna derecha, donde yo ya no podía jugar rugby. Y eso a mí se me cayó el mundo, porque eso era lo que yo amaba. Pero Dios me hirió para quebrar mi orgullo. Y cuando yo estaba en mi pieza, hace un poquito más de 10 años, llorando, desconsolado, no entendiendo el propósito de mi vida, totalmente frustrado porque no podía hacer lo que amaba hacer. Escuché una predicación en la radio, donde precisamente estaban hablando de cómo es la vida sin Dios. Y ahí Dios me encontró. Dios tuvo que quebrarme para que yo pudiera encontrarme con Él. Y eso es cierto en miles de cristianos. Miles. Dios envía una tormenta que nos quiebra. Pero salimos de la tormenta y nos encontramos en el puerto más seguro, porque nos encontramos con Él. Él utiliza cáncer, rupturas amorosas, quiebres matrimoniales, pérdidas de trabajo, grandes frustraciones, para que el hombre vea cuán débil, cuán frágil, cuán sin sentido es su vida, y entonces mire a Él en búsqueda de salvación. Así trabaja Dios, muchas veces. Él quiebra nuestras tarsis, como dije, para encontrar un puerto más seguro. Dios utiliza tormentas y tal vez Él la está utilizando ahora en tu vida. Sepa esto. Dios quiere encontrarse contigo. Amén. Por medio de esa tormenta. Él quiere que dependan más de Él, que te aferren más a Él. Él está quebrando tu orgullo, está quebrando tu obstinación, está quebrando tu pecado, para que tú te encuentres con Él. Primera cosa, las tormentas nos hacen encontrarnos más profundamente con Dios, y segundo, las tormentas reducen el pecado en nuestras vidas. Él nos libera de nuestros ídolos, de nuestras confianzas, de las cosas que nos hacen adictos, por medio del sufrimiento. La escuela cristiana es una escuela de sufrimiento. Todos los que viven piadosamente padecerán persecución. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Y sígueme, dice el Señor. La escuela de Dios para nuestra madurez cristiana y para abandonar el pecado es una escuela de tormentas. ¿Cuánto tiempo sufrió José para que dejara de ser ese niño mimado orgulloso? ¿Cuánto tiempo Dios lo tuvo en la cárcel? ¿Cuánto hizo que otros pecaran contra él?
Dios formó a su hijo. 40 años Moisés estuvo en el desierto antes de que fuera usado por Dios. ¿Cuántas veces David salió corriendo, perseguido y humillado? Porque Dios estaba quebrando su autosuficiencia, estaba quebrando su lujuria, estaba quebrando su poder. El mismo apóstol Pablo, para que las revelaciones, la grandeza de las revelaciones no me enalteciera y el orgullo no se apoderara de mí. ¿Cuántas veces oramos nosotros, como el salmista, el Salmo 19, que las soberbias no se enseñoreen de mí? ¿Ok? Dice Dios. Entonces te envío un hijo, para que el orgullo no se enseñoree y para que dependas de él, para que descubras su amor, sus fortalezas, en maneras extraordinarias. Porque cuando tú eres débil y cuando estás así, no puedo, pero Dios, tú eres mi refugio, pero Dios, yo te amo, pero Dios, yo te sirvo, descubren la fortaleza del búfalo del Salmo. Ahí Dios lo utiliza. Así que di conmigo: bendito eres, Dios, que me quebrantas, porque quebrantas mi orgullo y ablandan mi corazón, para que en tierra fértil florezca la fe, el amor, la dependencia y la obediencia. Por eso el título de este sermón es Tormentas que restauran. Tormentas que restauran. Y puedes preguntarme, ¿pero cómo Dios va a usar el sufrimiento para restaurar? ¿Por qué Dios va a usar la debilidad para la fortaleza? ¿Por qué Dios va a usar la derrota aparente para la victoria? Porque así es como Dios trabaja. Y yo te voy a contar una historia de debilidad, de sufrimiento y de derrota aparente. La historia de Cristo Jesús. Dios restauró la humanidad por medio del sufrimiento de su Hijo. Dios sabe utilizar el sufrimiento para sacar cosas buenas. Dios es experto en eso. Dios usó la tortura de su Hijo y el asesinato de su propio Hijo, donde Dios pareció estar derrotado. Toda la Biblia, Satanás trató de destruir a Jesús, a Cristo. Él trató de destruir la simiente del pacto, trató de destruir a Israel, el dragón enfrente de la mujer para devorar al niño. Con Herodes, toda su vida Satanás trató de destruir a Jesús. Y en la cruz, ¿qué tenemos? A Jesús siendo asesinado, ¿o no? ¿Es una derrota aparente? Pero a través de la derrota aparente, Dios sacó la victoria. Dios sacó la victoria por medio del sufrimiento, por medio de la debilidad. Dios sacó la restauración. Olas de sufrimiento pasaron por Jesucristo. Pero todo eso fue para sacar la preciosa joya de la salvación. Y Él en la cruz sufrió la mayor tormenta. Sufrió la tormenta de la ira de Dios. Vientos de indignación, olas de castigo que quebraron al Hijo de Dios. Este es mi cuerpo que por vosotros es. Jesucristo fue partido por la tormenta de la ira de Dios en la cruz. Y el Santo Jesús fue hundido en la profundidad. ¿Has leído esa parte de Miqueas que dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros porque sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados? ¿Sabes por qué nuestros pecados están en lo profundo del mar? Porque Jesús los llevó al profundo del mar. Él fue hundido por nosotros.
Él sufrió la tormenta de la ira de Dios para que nosotros tengamos la bonanza y la paz de su presencia. Jesús hizo eso. Cristo fue quebrantado, pero vemos que Dios trabaja con las tormentas para quebrantar la obstinación. Entonces, ¿qué obstinación va a quebrar en Cristo? ¿Cuál es la obstinación que Cristo, Dios trabaja en su vida por medio de la cruz para quebrar? Si lo está quebrantando, no es su obstinación, es nuestra obstinación. Dios quebró a su Hijo por nuestra obstinación. Y Jesús quiso ir a la cruz por eso. Entonces, si esto no nos ablanda, hermanos, si como dice el himno, al contemplar la excelsa cruz, donde el Rey de Gloria por mí murió, todo pecado y orgullo en mí causan vergüenza a mi corazón. Me causa mi obstinación, mi dureza, mi pecado, me causan vergüenza delante de la cruz. Él llevó tu obstinación, Él llevó tu nombre, Él soportó esa furiosa tempestad por ti. Así que a través de la cruz, con el prisma de la cruz, mira tu cruz. Mira tu sufrimiento, mira tu tormenta, pero a través del lente de la cruz. Y reconoce que la tormenta que estás atravesando no es la tormenta de la ira de Dios. No es la tormenta de la ira de Dios. Dios no está enojado contigo. Dios no te odia. Dios te ama. Pero Dios está trabajando en ti. Dios sabe utilizar el sufrimiento para sacar cosas excelentes. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No querrá lo mejor para tu vida? ¿No querrá tu felicidad? ¿No querrá tu plenitud? Confía en Él. Él te ama. Demostró de esto una prueba. Él hundió a su Hijo para que tú salgas a flote. Amén. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Es difícil decirlo y es aún más difícil vivirlo, pero gracias por las tormentas. Gracias por quebrantar nuestro orgullo y por mantenernos en debilidad y dependencia. Porque nuestro mayor peligro no es nuestra tormenta, sino que es nuestro pecado. Y tú peleas con tu misericordia en contra de nosotros para vencer nuestro pecado. Gracias por tu Hijo. Gracias por echar nuestros pecados en lo profundo del mar y por olvidarte de ellos para siempre. Ablándanos, Señor. Ablanda nuestra terquedad, nuestros caminos de obstinación en el pecado, nuestra vida lejos de ti. Ablándanos, que no endurezcamos nuestros corazones cuando oigamos la palabra del Espíritu Santo. Que no tentemos a Dios, ni andemos vagando, Señor, 40 años en el desierto. Ten misericordia de nosotros. Por Jesús oramos. Amén.